Claro. Muy buenas noches, estimados amigos y amigas. Sean todos bienvenidos a este espacio Tiempo de Orientación. Para nosotros siempre un inmenso honor, un gran privilegio, que ante todo le agradecemos a Dios nuestro Señor, quien nos da la vida, las fuerzas, la alegría, el talento, el conocimiento de estar junto a todos ustedes. También le agradecemos siempre a la familia de Medios Sumarpo, que a través de la plataforma de Telefuturo Canal 23 hacen posible esta transmisión, y por supuesto a todos ustedes les agradecemos su amable sintonía. Como es costumbre los martes, tengo el placer de contar con la compañía del periodista, amigo y hermano Vianney Marcelino. Hermano, cuéntame, ¿cómo va todo? Buenas noches, Ernesto Jiménez, estamos bien, gracias a Dios. Saludar a los amigos televidentes que siempre nos acompañan. Hoy martes 1 de junio, primer día del mes de junio, y la verdad es que aún estamos en situación de pandemia, de aumento de casos de COVID-19, pero esperamos con Dios por delante que estos casos comiencen a descender, que la gente vaya a vacunarse. La vacunación es lo único que nos va a sacar a nosotros de esta situación. Ernesto, muchas cosas interesantes que compartir con los amigos televidentes en el día de hoy, los amigos que siempre están con nosotros, que esperan cada día tiempo de orientación, martes, miércoles y jueves. Y hay un tema que tiene que ver con la situación de los colegios públicos, de los colegios privados y las escuelas públicas. Y yo quiero hablarlo en números, porque tengo unos números interesantes aquí que tengo que compartir con los amigos televidentes. En la República Dominicana hay 2.962 colegios privados. Estos colegios privados, fíjate la cifra que te di, solo solicitaron una autorización para abrir en estos momentos de pandemia 655 colegios. O sea, que estamos hablando que todavía 2.307 colegios privados entendían cerrados, que no se podía volver a las aulas. O sea, están abiertos, pero solo de manera virtual, no vuelven presencial. Con la educación a distancia de manera virtual. Excelente. Pero no de manera presencial. ¿Qué pasa? De estos 655 colegios, ¿verdad? Solo lo que solicitaron el permiso, solo abrieron 383 colegios para un 12.9%. Oye bien, Ernesto, un 12.9%. Y de estos colegios que abrieron, que fueron 383, que representa el 12.9% de todos los colegios del país, tuvieron que cerrar algunos porque se encontraron con casos de COVID-19 y otros por la baja asistencia, ya que los padres decidieron no enviar a sus hijos a la clase presencial. Sabemos que las escuelas hubo que cerrarlas, las escuelas públicas, por el tema de que hay un aumento de casos de COVID. Pudimos verlo en el día de hoy en el boletín que emitió el Ministerio de Salud Pública, y continúan los aumentos de COVID. Insisto en que quienes querían que los colegios privados estuvieran abiertos, la Asociación de Padres. ¿Quién autorizó todo esto? El Gabinete de Salud y el Ministerio de Salud Pública. Porque es que el tema de educación, el tema del Ministerio de Educación nunca estuvo de acuerdo con esa vuelta a clases. Eso fue una decisión exclusiva tanto del Gabinete de Salud como del Ministerio de Salud Pública. Esa es la situación al día de hoy en lo que respecta a los colegios privados que decidieron retornar a las aulas. Excelente, Vianney. Gracias por también hacer ese panorama, hacernos ver ese panorama que sencillamente nos indica que es una cantidad ínfima de centros educativos los que en este momento han mantenido la voluntad, a pesar del rebrote, de volver presencial. Miren, señores, sin lugar a dudas estamos viviendo una condición sin precedentes en los últimos meses en República Dominicana en materia de aumento de contagios. Ya las autoridades han reconocido el rebrote que se está viviendo en una parte importante de la República Dominicana, y a raíz de este rebrote se han tomado medidas adicionales restrictivas de la movilidad y del desplazamiento y de la
y de la posibilidad de poder congregarnos. El decreto 349-21, que en principio se filtró, como se están filtrando, Vianney, muchas cosas, a veces uno no sabe si es que hay una intención detrás o si es verdaderamente una coincidencia involuntaria, pero bueno, el decreto 349-21 establece un nuevo toque de queda que de lunes a viernes estará desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la madrugada del día siguiente, con ya los famosos permisos de circulación adicionales de 3 horas. Por lo tanto, a partir de las 9 de la noche, todos los ciudadanos y ciudadanas de las siguientes provincias deberán estar en sus hogares. Bueno, y sábados y domingos, importante también destacar, el toque de queda inicia a las 3 de la tarde y culmina a las 5 de la madrugada del día siguiente, con el permiso de circulación de 3 horas para retornar a los hogares. Esta disposición, este nuevo horario de toque de queda, tiene lugar en el Distrito Nacional y las provincias de Azua, Bauruco, Barahona, Dajabón, Elías Piña, El Ceibo, Atomayor, Hermanas Mirabal, Independencia, La Romana, María Trinidad Sánchez, Monseñor Noel, Montecristi, Monteplata, Pedernales, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez, Santo Domingo y Valverde. Prácticamente todo el territorio nacional. Las únicas provincias que quedan fuera de este nuevo horario, que como pueden ver es mucho más restrictivo, las únicas provincias que quedan fuera son la provincia de Duarte, Espaillat, La Altagracia, La Vega, Samaná, Santiago y Puerto Plata. Estas nuevas medidas, junto a otras medidas que nueva vez limitan el aforo a un 50% en restaurantes y centros comerciales, estas nuevas medidas buscan detener el brote de contagio masivo que se está viviendo en gran parte del territorio nacional. Ahora bien, cabe destacar lo que hemos planteado muchas veces en este programa, Vianney, que no es un asunto tan solo de las autoridades. Nosotros los ciudadanos tenemos que aportar. ¿Cómo aportamos? También yéndonos a vacunar, trasladándonos a centros de vacunación para poder entonces tener nuestros cuerpos, tener mayores herramientas para prevenir y combatir el coronavirus. El Estado Dominicano ha garantizado que hay una cantidad suficiente de vacunas para que por lo menos prácticamente la totalidad de los ciudadanos mayores de 18 años podamos ir a tener la primera dosis. Ya más de 1 millón de dominicanos han conseguido las 2 dosis, pero se ha ralentizado el traslado a buscar las vacunas, la llegada de ciudadanos a buscar las vacunas, y hemos visto que inclusive algunos centros de vacunación hasta han cerrado porque no tenían ciudadanos exigiendo el servicio. Por lo tanto, Vianney, para darte paso, reitero el llamado a todos los que nos están viendo y escuchando de que se vayan a vacunar. No hay peligro en vacunarse. Hay muchas falacias y mentiras circulando en las redes sobre los potenciales daños que nos pueda hacer la vacuna. No, no, no. Lo que más daño nos puede hacer es el coronavirus. La vacuna, aunque usted no crea en eso, si se la pone, no le va a pasar nada. Por lo menos déle el viso de confianza. Hágalo hasta por sus hijos, hágalo por sus padres, hágalo por sus vecinos, por sus familiares y sus amigos. Sálgase de eso. Es un proceso que dura apenas un par de minutos. Usted luego se sienta 10 minutitos para garantizar que no pasó nada, y de ahí no va a pasar. Que le puede dar una fiebrecita, eso es normal, pero más allá de eso, la vacuna busca protegernos de este terrible mal. Vamos todos a vacunarnos y, por supuesto, a respetar estas nuevas restricciones que estarán en vigencia durante 10 días. Y esperamos, Vianney, que estos casos se detengan y que podamos volver a por lo menos algún tipo de nueva normalidad en donde todos podamos trasladarnos, trabajar y disfrutar con mayor libertad. Así es, Ernesto Jiménez, de acuerdo contigo. Vamos a vacunarnos. A nadie, usted no ha escuchado una noticia que una gente se murió porque lo vacunaron, porque le pusieron la vacuna. La vacuna no ha matado a nadie. La vacuna no ha matado a nadie. La gente tiene que vacunarse para poder salir de esta enfermedad. Mira, este es el país de las maravillas, de las grandes cosas. Y verdaderamente que uno tiene que estar vivo para ver cosas. Yo vi algo recientemente donde la Fundación Justicia y Transparencia, queriendo buscar un culpable con el tema de la apertura a clases, entonces ellos quieren someter al ministro de Educación, Roberto Fulcar, por el tema de la apertura a clases. Parece ser que desconocen la Fundación Justicia y Transparencia que el tema de la apertura a clases
es un tema exclusivo del Gabinete de Salud y del Ministerio de Salud Pública. Es un tema exclusivo de autorización de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y del ministro de Salud Pública, Daniel Rivera. ¿Por qué? Porque es un tema de pandemia. Los organismos rectores del tema de la salud a nivel nacional son el Gabinete de Salud y el Ministerio de Salud Pública, no Educación. Aunque Educación ha participado en las mesas técnicas desde octubre para el tema de cómo volver a las clases, pero la palabra final no la tiene el Ministerio de Salud Pública. Entonces, cuando vemos que esta fundación enfila los cañones hacia el ministro Roberto Fulcar, está enfilando los cañones hacia la persona equivocada. Yo creo que el propio ministro de Educación no ha estado de acuerdo con ese intento de reapertura. Tú sabes que se ha venido desarrollando la educación a distancia, que es una educación Made in Dominican Republic, porque es una educación que nosotros tuvimos que inventarnos para poder sobrellevar la situación del COVID-19. Cada país lo ha hecho a su forma y a su manera. Es una especie de un modelo educativo exclusivamente dominicano. Muchos lo han criticado, pero ha funcionado. Ha funcionado. Y debe de seguir funcionando en lo que falta de este año escolar. De este año escolar 2021, en lo que falta. Más adelante vamos a ver, esperando en Dios, que los casos bajen de COVID y ojalá que podamos pronto en el nuevo año escolar volver a la normalidad. Ojalá que sí. Ese es el deseo de todos los dominicanos. Ver que el COVID ya por fin se va y nosotros entonces volver a la normalidad. Vamos a la pausa. Vamos a una pausa, Vianney, y cuando retornemos estaremos conversando con el vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, doctor Pelegrín Castillo. Al aire. Tal como les habíamos anunciado, ya se encuentra con nosotros el doctor Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista y por demás amigo de este espacio. Bienvenido nueva vez, don Pelegrín, bienvenido a este tiempo de orientación. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Ernesto, Vianney. Un saludo al público de su espacio y a su entera disposición. Vamos de inmediato a conversar sobre este tema que nos ha llenado de preocupación, una preocupación que sé que compartimos, pero que bueno, queremos aprovechar su expertise, su experiencia en temas de relaciones internacionales y sobre todo de las relaciones entre la República de Haití y la República Dominicana, a raíz de lo que ha sucedido luego de que la República Haitiana manifestara su intención, mostraran inclusive con fotografías y se obtuvieran las pruebas de que está recanalizando parte del río Masacre hacia su territorio para aprovecharlo dentro de un contexto, digamos, Pelegrín, de violación inclusive a tratados internacionales con nuestro país, pero que sorprendentemente la reacción del gobierno dominicano fue de prácticamente reconocimiento de lo que había sucedido y lo más reciente son las declaraciones del canciller de la República Dominicana en donde se anuncia que la República Dominicana cesará las conversaciones que estaban sosteniéndose hasta que la República Haitiana detenga los trabajos que está haciendo en Río Masacre. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es su postura en torno a todos estos acontecimientos tan graves, pero a la vez tan importantes para nuestro país? Bueno, lo primero que hay que destacar es que la primera reacción de la Cancillería Dominicana sobre este tema fue muy apropiada. Una nota verbal, una nota de protesta propiamente, dirigida a la Embajada Haitiana, donde se le decía que esa obra estaba violentando el acuerdo de 1929, el artículo 10, y que por tanto el gobierno dominicano le solicitaba al gobierno haitiano que paralizara esa obra. Esperaba que eso fuera satisfecho. La respuesta del gobierno haitiano fue seguir y a través de funcionarios subalternos dieron declaraciones de que esa obra iba con apoyo o sin apoyo de República Dominicana. Que todavía hay un punto por aclarar acerca de quién está financiando esa obra, porque no se ha podido determinar realmente de dónde es que están saliendo los recursos para una obra que
parece que es de consideración. ¿Qué sucede? Ese proyecto, en realidad, como dijo la declaración, es violatorio del acuerdo del año 1929. El artículo 10 establece que los estados se abstendrán de construir obras que puedan desviar el cauce de los ríos o afectar el producto de sus fuentes. ¿De qué estamos hablando? Bueno, las corrientes de agua. Si usted construye un canal que puede sustraer del cauce del río una corriente importante de agua, evidentemente que usted está afectando el recurso. Entonces, nadie discute que Haití necesita agua. Todos necesitamos agua, pero Haití mucho más que cualquier otro estado. Sin embargo, Haití, la respuesta que le da a las autoridades dominicanas, que es la parte preocupante, es la de acusarnos a nosotros de que nosotros hicimos lo mismo, que nosotros desconocimos el tratado y que por tanto ellos tienen derecho a hacerlo. Ahí empieza el fallo. Yo protesté en una declaración pública porque, que yo sepa, por las fuentes que tengo, y no se conoce públicamente, sí es verdad que se construyeron unas obras de infraestructura hidráulica en la zona, no exactamente en el río, sino en afluentes, no son significativas, e incluso la información que tengo oficial es que la mayor parte de las obras se construyeron aguas abajo, cerca de la desembocadura del río, más en Montecristi que en Dajabón, y que las obras que se construyeron en Dajabón en realidad no son obras mayores. Pero aún en el supuesto de que eso se hubiera hecho, no conocemos, que eso es lo que quiero destacar, que Haití haya protestado, que Haití haya sacado una declaración. Ellos tienen una diplomacia muy activa, son muy quisquillosos, y en el gobierno pasado, porque eso fue en el gobierno pasado, que se construyó la presa de La Piñita. Recuerden que el amigo Olgo Fernández, que fue senador de la provincia de Dajabón y fue director del INDRI, bueno, quería que su provincia tuviera más riego y construyó eso ahí. Bueno, pero no conocemos ninguna reacción del gobierno haitiano, ni entonces ni empezando este gobierno. Eso llama la atención. Ahora, cuando República Dominicana, haciendo uso legítimo de su derecho, invocando el tratado, protesta, ellos dicen, no, ustedes violaron. ¿Dónde está el peligro? El peligro está en caer en el terreno del caos, en el terreno de la ilegalidad, en el terreno de que lo que diga el convenio no es lo que cuenta, de que no cuentan los precedentes. Es bueno destacar que en el año 1978, precisamente después de una protesta que hizo Haití, los cancilleres de República Dominicana y Haití en febrero firmaron dos instrumentos: un convenio sobre el dique derivador del río Pedernales para dividir las aguas. A República Dominicana ese río alimenta la producción de buena parte de Pedernales, y en Haití también lleva un caudal importante hacia Haití. Ahí hubo dos instrumentos: el acuerdo en sí y un acuerdo de un protocolo de mantenimiento de esa obra, que yo no creo que se haya cumplido mucho de esta parte de allá para acá. Pero eso debió ser un referente de la diplomacia dominicana, porque si se va a construir una obra ya en el mismo cauce del río para extraer agua, ya es una obra mayor y no es un afluente, es
en el cauce del río mismo. Ahí está la corriente de agua, la fuente de agua, la fuente del recurso hídrico. Entonces, República Dominicana hizo bien en protestar inicialmente, ahora hizo muy mal en devolverse de la posición sobre la base de unos datos que son datos que hay que discutir, que hay que analizar. La información que yo tengo es que en la Comisión Mixta Binacional, lamentablemente, hay un grupo de funcionarios que tienen una fuerte inclinación política, ideológica, existencial, visceral, a la autoinculpación nacional. Ellos ven que nosotros somos los... Pero eso es grave, Pelegrín. Bueno, eso es muy grave. Y eso es precisamente lo que ha producido este resultado. Porque Haití tenía derecho perfectamente a protestar desde el inicio. Si estaban construyendo una obra de ese y no es verdad que ellos no lo conocían, entonces había que preguntarse, bueno, ¿protestó Haití? Eso es la primera pregunta, porque sometiéndonos a un procedimiento. No protestó. Bueno, si no protestó, era porque entendía que no había una violación. Ahora, cuando República Dominicana objeta, entonces ellos invocan eso como una justificación para su ilicitud. Es decir, ustedes igualmente han estado incurriendo en falta. Lo grave es que la parte dominicana, un sector de la comisión, inmediatamente fue presto a aceptar el argumento, y es un argumento que en cierta manera es falaz. Mira, hay que hacer unos estudios, porque yo he consultado con expertos en esta materia, con gente que sabe bastante de esto, y lo que me han dicho, hay necesidad de evaluar primero el tamaño de la cuenca del río, los aportes que hace cada estado a la preservación del caudal. Hay que ver qué aporta Haití, qué aporta República Dominicana al caudal de la cuenca. Eso es lo primero, sí, para hablar de relaciones distributivas, de justicia y de equidad, porque es en función de los aportes de cada cual. ¿Qué ha pasado en Haití? Que no es tan grave en el norte. Bueno, que ellos han descuidado su medio ambiente. Eso es un caso famoso, un caso de libro, de documentales. En La Verdad Inconveniente, algo habla del problema. Entonces, ese es un elemento, un estudio que debería ser el planteamiento de República Dominicana, porque es una cuenca que abarca 2 provincias dominicanas. Entonces vale la pena estudiarla completa, ver el porcentaje de la cuenca que pertenece a República Dominicana, el porcentaje que pertenece a Haití, el tipo de caudal que se genera, porque ahí la lluvia juega un papel importante. El agua que corre por el río Dajabón, por el río Masacre, es un agua fundamentalmente de lluvia, y si obviamente el medio ambiente no está bien cuidado en los 2 hemisferios, puede ser que uno contribuya más al agua que el otro. Sí. Entonces eso es bueno entenderlo, porque eso creo que Pelegrín. Sí, Pelegrín, Vianney Marcelino. Hola. ¿Cómo estás? Mira, Pelegrín, hay una situación que es preocupante, las justificaciones de la parte haitiana en cuanto a esta problemática del río Masacre. Porque ellos dicen que ellos lo que están haciendo es un uso equitativo de sus afluentes. O sea, ellos dicen que ellos entienden que ellos están bien. Otra cosa es que ellos explicaron
que el río se nutre mucho más de afluentes de Haití que de la propia República Dominicana. O sea, ellos están buscando unas justificaciones que me parecen a mí particularmente hasta desafiantes. ¿Qué te parece esto? Mira, yo he visto desde el principio que detrás de esto puede haber un componente de provocación. Me explico. Cuando vino el presidente haitiano a Santo Domingo, ustedes recordarán, bueno, él no llegó al país, hubo una reunión en la frontera, se sacó una declaración importante, pero después vino el canciller haitiano a avalar esa declaración. Esa declaración fue celebrada mucho en Santo Domingo, pero en Haití no fue celebrada. Es decir, cuando uno mira los medios haitianos, el presidente Moïse está cogiendo candela, como dice la expresión popular, definitivamente que no se sintió bien, porque el presidente Abinader y la diplomacia dominicana lograron sacar una agenda importantísima. Y eso todo el mundo aquí lo reconoció, lo aplaudió y lo vio como muy positivo y muy conveniente. Entonces, ¿qué ha pasado? Hello. Sí, parece que perdimos la comunicación. Sí. ¿Qué ha pasado? Adelante, Pelegrín. Le escuchamos. Bueno, pues yo le decía a ustedes que cuando vino el presidente, el canciller haitiano, ustedes recuerdan que en un momento dado el gobierno dominicano virtualmente le paró el coche, porque él venía con una serie de planteamientos y cuando visitó el presidente Abinader, parece que le quitó el impulso que tenía de venir a hacer una serie de reclamaciones. Yo creo que ahí quedó una actitud de resentimiento y ahora se está expresando. No olviden que el gobierno haitiano en este momento, en este preciso momento, está bajo asedio. El gobierno haitiano enfrenta una oposición radical que quiere sacarlo, que considera que el comportamiento de Moïse es dictatorial, que no tiene legitimidad, que terminó. La ventaja que tiene Moïse es que no tiene contendiente porque la oposición no ha podido unificarse y la comunidad internacional, ante el caos general que hay, prefiere a un Moïse que lo que está proponiendo es un gobierno de línea dura, una especie de renacimiento del duvalierismo en el siglo XXI, quizás más moderno, no tan sangriento ni tan truculento, incluso con una visión desarrollista. Entonces, en ese contexto hay que entender el comportamiento también de un presidente haitiano que quiere consolidar las bases de apoyo y está también apelando a cierto nacionalismo de los recursos en Haití, para que se vea que él no es el pelele de los dominicanos. Porque cuando él vino aquí, cuando se dio la declaración conjunta y vino su canciller, evidentemente ellos estaban buscando que son hábiles, ellos están buscando sobrevivir y le están diciendo al Core Group y le están diciendo a la comunidad internacional, mire, el aliado número uno de nosotros para la estabilidad de la isla es República Dominicana. Ahora, en esta etapa, cuando se acerca el referéndum que ellos tienen, evidentemente ya ellos cambian el enfoque y en eso el comportamiento de Juvenal Moïse se parece, en eso y en muchas otras cosas, al comportamiento de Duvalier en el proceso de consolidación de su poder. Eso es bueno observarlo. Aquel era y muy interesante, Pelegrín, ese paralelismo. Vamos a una breve pausa por motivos de compromisos comerciales y cuando retornemos podremos continuar con esta interesantísima conversación. Bien.
Continuamos en la conversación central, conversando con Pelegrín Castillo, quien es el vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, y estamos hablando del tema de la situación de la frontera, lo que ha estado ocurriendo con el río Masacre y las conversaciones entre la República Dominicana y la República de Haití en torno a esta situación. Pelegrín. Sí, sí. Bueno, ya el gobierno dominicano anunció que están detenidas las conversaciones porque la parte de Haití ha continuado con la construcción del canal de riego. Y hasta que esto no se detenga, entonces están paralizadas las conversaciones. Pero desde tu punto de vista, como tú siempre has sido una persona muy preocupada por el tema de la frontera, el tema dominico-haitiano, ¿cuál debería ser la recomendación que usted le da a la República Dominicana en caso de que quiera reiniciar el diálogo con la República de Haití? Mira, yo pienso que es importante que no nos alejemos nunca de la legalidad. Aunque los haitianos no quieran arrastrar a ese campo de la ilegalidad, que es característico en la política de ellos, realmente nosotros tenemos que resistir esa situación. Esa situación es algo que históricamente República Dominicana ha estado tolerando, porque la diplomacia nuestra entonces entra en ese mismo nivel. Como Haití es un estado colapsado, como un estado fallido, como tiende a jugar al victimismo, República Dominicana prefiere dejarle pasar muchas cosas. Miren, yo quiero recordarle este episodio que tiene que ver con medio ambiente. Yo fui testigo. En el año 2004 se produjo un desastre natural. El río Solier tuvo una crecida por unas lluvias excepcionales. Y como el río estaba totalmente deteriorado, totalmente alterado, entonces se produjo una reacción tremenda de la naturaleza y se llevó medio Jimaní. Hubo miles de muertos. Algunos estiman de 2.000 a 3.000 muertos, otros dicen que menos, pero en términos físicos se produjo un desastre. República Dominicana vio eso como un hecho más de la naturaleza, pero no vio la implicación la medioambiental que tenía, porque ese desastre, si la cuenca del lago haitiano hubiera estado atendida, si el río Solier hubiera estado debidamente atendido y no bloqueado como estaba, por una cantidad de desechos, no se hubiera producido ese hecatombe. Pasó como algo más y no protestamos, porque eso era para uno hacer una protesta formal. Claro, uno dirá, bueno, pero ¿qué protesta le vamos a hacer a un país que es zona de desastre ecológico? Hay que hacer expediente, porque cuando tú como Estado no haces expediente, no lleva el registro de la falta, no protesta. Por ejemplo, el río Lavo, lo sabe todo el que vive en la ribera, lo están depredando los propios haitianos y no pocos dominicanos, pero fundamentalmente haitianos. Camiones que vienen, extraen material, equipos que vienen, extraen material. Eso es un daño al recurso. Entonces, solamente vamos a protestar cuando son incidentes mayores. No, tiene que haber una política del Estado Dominicano para que eso quede documentado. Entonces no vengan ellos con la actitud que siempre vienen de que ustedes son los culpables, de que ustedes han abusado, que es una actitud que, repito, ha calado en algunos sectores de República Dominicana que están prestos inmediatamente a validar el discurso de las autoridades haitianas, aunque yo no soy inocente y creo que nadie aquí puede ser inocente y creer que eso es solamente porque hay una propensión, una simpatía natural. Sabemos que hay muchos intereses dominicanos vinculados a intereses haitianos,
¿Por qué no protestó la Cancillería haitiana cuando pudo haberlo hecho perfectamente? ¿A quién pertenecen esas obras o quién tiene interés en Dajabón que logra que los haitianos guarden silencio frente a una obra que según los haitianos ahora afecta sus intereses y le da derecho a ellos a hacer lo mismo? Ese es un punto importantísimo que tenemos que tener pendiente para el manejo de las relaciones, porque son el río, la frontera tiene 391 kilómetros, pero hay una parte importante de frontera fluvial y un sistema hidrológico complejo, la cuenca del Artibonito, la cuenca de Pedernales, la cuenca del río Dajabón, son cuencas sensibles que hay que manejar adecuadamente, con criterios técnicos. Sí. Y en ese mismo orden, nos preocupa bastante cuáles otras alternativas puede tener el gobierno dominicano, porque sabemos que, Cancillería anuncia de que se detienen las conversaciones hasta que la contraparte de la República de Haití detenga los trabajos que está haciendo en el río Masacre, pero ¿y si ellos no lo detienen? ¿Qué más se puede hacer? Porque al final de cuentas lo que se desea es que se pare con esa transgresión. Mira, República Dominicana tiene muchos recursos para ejercer presión, incluso recursos altamente legítimos. Hay un repertorio de acciones que República Dominicana puede tomar para que los haitianos entiendan que ellos no pueden con República Dominicana jugar la carta que están jugando, que a veces uno hasta puede pensar, mira, esto puede ser una carta de provocación. Nos quieren llevar a un escenario de provocación, porque aquello está al punto de estallar. Juvenal Moïse tiene una base muy precaria, va para un referéndum, los opositores están radicalmente opuestos al referéndum, eso implica un proyecto de permanencia en el poder, si no de él mismo, por lo menos del retorno de Martelly. Hay muchas cosas ahí que hay que desentrañar. Ahora, ¿qué tenemos también nosotros que tener bien presente? Bueno, por ejemplo, hay un tema que República Dominicana tiene que poner sobre la mesa. No es posible, y eso lo he visto yo personalmente, así como he visto la extracción de los materiales del río Dajabón, también he visto en el Artibonito el tema del traslado de leña y carbón hacia Haití. Es más, en la ribera, después que lo cruzan, tú ves el paquete los paquetes de leña y carbón, sobre todo de leña, en el lago haitiano, que fueron extraídas del parque del lado dominicano. Si te vas al lago del fondo, tú encuentras ahí, y lo saben las autoridades, hay un tráfico de carbón cotidiano. Y una parte de ese carbón, porque lo irónico de todo esto es que el carbón dominicano que está llegando a Puerto Príncipe, hay industrias que lo están tomando, porque es una cantidad cada vez mayor, lo están tomando, lo están envasando y lo están exportando. Haití es un exportador de carbón. ¿Pero de qué carbón? Del carbón dominicano. De carbón dominicano. O sea, Haití exporta carbón dominicano. Pero, ¿y las autoridades, Pelegrín? Porque algo tan grave y en volúmenes tan altos, no es verdad que pasa desapercibido a las autoridades. O hay connivencia o hay responsabilidad ahí. ¿Por qué tú crees que hay una oposición soterrada al muro, a la valla, a los controles? Porque evidentemente va a ser cada día más difícil ese tráfico de leña y carbón, pero eso República Dominicana tiene que pararlo. Debió pararlo hace ya 10 años, 15 años, pero no ha parado, eso ha continuado, eso ha ido creciendo, y no solamente carbón, Guaconejo, que es una planta maderable que tiene unas esencias importantes, y lo exporta Haití. ¿Hacia dónde? Hacia Francia, para preparar perfume. ¿Y de dónde que lo sacan? Una buena parte de lo que ellos exportan, lo exportan desde aquí.
Y tú haces la lista de cosas que se están dando en la zona fronteriza, donde República Dominicana tiene que poner correctivo. No podemos seguir permitiendo ese tipo de cosas. Ahora, hay que construir alternativas, porque, ojo, yo soy el primero que está consciente que Haití necesita energía y que Haití necesita agua. Es más, cuando yo era ministro, uno de los 3 puntos más importantes del ministerio fue formar un equipo de trabajo para elaborar una estrategia que construyera las opciones alternativas a la leña y carbón que se está enviando a Haití, porque sabemos que en la situación que hay, cortar sin alternativa puede ser contraproducente. Entonces hay que pensar en alternativas. Entonces, con respecto al río Masacre o al río Dajabón, mira, yo lo conversé con Osiris, que es uno de los expertos mayores del país en esta materia, y además ha trabajado en los proyectos. Ha trabajado en los proyectos, o sea, no es que ha estudiado el tema, sino que ha estado. Por ejemplo, yo le pregunté qué podemos hacer con la presa de Mahuaca y Chacüey de Dajabón. No los ríos que tienen el mismo nombre, que están aquí en el centro de la isla, en la zona de Sánchez Ramírez Norte, los que están en la frontera. Ahí hay 2 presas importantes de riego. Esas presas pueden alimentar perfectamente buena parte de Dajabón, buena parte de Montecristi, y con una buena política, quizá con algún trabajo adicional, podríamos entregar excedente a Haití, obviamente, como parte de un acuerdo de cooperación para que Haití porque a nosotros nos conviene que Haití siembre y tenga su producto. A nosotros nos interesa que Haití sea un medial y que eso eventualmente colapse. No nos interesa que ellos, ahora, eso tiene un costo. Bueno, ¿quién lo va a asumir? ¿Lo van a asumir los haitianos, los productores, o lo va a asumir la comunidad internacional? Lo mismo digo de la desembocadura del río Yaque del Norte. El Yaque del Norte, en la desembocadura, tiene una corriente importante, según me confirmó Siri, 50 metros cúbicos por segundo, que son 5 veces lo que llega de Valdesia a Santo Domingo, que aquí se bota mucha agua. Bueno, hay posibilidades de traer recursos para irrigar la parte nuestra, irrigar también la parte de Haití. Pero lo más importante, allá en Haití hay agua subterránea. Así como nosotros tenemos mucha agua subterránea en Pedernales, mucha, enorme cantidad de agua subterránea en Pedernales, así también tenemos agua subterránea. Haití tiene agua subterránea en la zona misma donde se quiere hacer el canal. Por eso es que también resulta cuestionable que se esté haciendo una inversión de esta naturaleza cuando ellos tienen la opción de ellos mismos, porque esa agua subterránea está ahí y la pueden usar. ¿Por qué ir a tomar el canal? Porque ese es un punto de discusión. Ahora, en cualquier caso, este tema tiene que abordarse con una visión integral. La cuenca hay que analizarla en todo el sentido de la palabra, ver los caudales, ver los aportes de cada parte, y es cierto, ellos necesitan agua como necesitan electricidad. Entonces el presidente Abinader planteó con mucha razón que va a llevar a la mesa de discusión el tema del proyecto hidroeléctrico de Atiborí. El GIP dejó preparado un proyecto que en las 2 etapas iniciales, las 2 obras iniciales, generan 52 megavatios, que significa probablemente todo lo que la frontera, una buena parte de lo que la frontera completa está consumiendo, 52 megavatios. Ahí pudiera haber una alternativa también al tema energía
Pelegrín, para ese vecino país. Finalmente, ya por motivos de tiempo, tenemos que concluir. El tiempo es un dictador cruel, no acepta apelaciones, pero aprovechamos para agradecerte nueva vez tu presencia en este espacio y nos gustaría unas palabras finales en torno a la potencial solución del impasse que se ha creado con esta canalización del río Masacre por parte de la República Haitiana. Bueno, mi recomendación al gobierno es que hizo muy bien el presidente Abinader desmarcándose de esa desafortunada posición que impulsó la Comisión Mixta Binacional. Ahí el canciller asumió las conclusiones, que creo que fue un error, de un grupo de gente que no está entendiendo el problema, no tienen una visión integral del problema. Entonces, lo que conviene es que se afiance esa posición de que vamos a discutirlo todo, vamos a discutir en serio el tema de las cuencas hidrográficas de la frontera y obviamente que esa obra es algo que República Dominicana impugna, protesta, hay vías legales, el acuerdo de 1929 establece un mecanismo de arbitraje, que es un elemento. Lo primero que van a hacer los árbitros eventualmente sería ordenar no un estudio de ese caso específico, sino la situación de la cuenca, que es lo que procede. Ver qué aporta Haití, ver qué aportamos nosotros y ver también cuáles son las otras alternativas, como las que ya he mencionado, que pueden ayudar a resolver un problema que es de nosotros y es de ellos. Ahora, yo quiero también ver que República Dominicana, por ejemplo, empiece a hacer respetar su constitución y sus leyes. Por ejemplo, en toda esa zona de Dajabón y Montecristi, la mano de obra es 90-10 haitiana. Y no hay razón, sobre todo en productos de exportación que tienen buenos precios, para que a los dominicanos se les haya desplazado o para que no haya toda una política de mecanización que ahorre mano de obra, o a que se lleve a juventudes de la zona a hacer trabajos que le pueden dar ingreso a la familia dominicana. En estos momentos, eso es más perentorio que nunca antes. Eso es más perentorio que nunca antes. Así es una problemática, Pelegrín, que más adelante nos gustaría tener el placer de abordar con usted en este mismo espacio, pero por el momento el tiempo no da para más. Le agradecemos nueva vez su gentil comparecencia con nosotros y le agradecemos a todo el público, a todos los amigos y amigas de este programa Tiempo de Orientación por estar en sintonía con este programa. La invitación queda abierta para que mañana a la misma hora y por el mismo canal estén nueva vez con nosotros. Que tengan un feliz resto de la noche y que Dios nuestro Señor, el Todopoderoso, les bendiga siempre. Muchas gracias.